nuevamente tenerlos presentes y pues el día de hoy tener justamente la presencia del doctor José Viales Sosa, gran amigo de nosotros, y pues nos complace igualmente que tengamos una plática pues muy ilustrativa que el día de hoy que se tratará sobre introducción a la implantología de las bases de la clínica. Voy a permitir leer, sí, en este séptimo programa de educación continua digital, un breve currículum del doctor Viales. Él tiene la licenciatura en la Universidad Latina de Costa Rica, tiene especialidad de prótesis bucal en la División de Estudios de Posgrado, aquí en la Facultad de Odontología de la UNAM. Hizo igualmente el programa de implantología quirúrgico-protésico, igualmente aquí en la Facultad de Odontología. Él es actualmente profesor de posgrado y coordinador en conjunto con el doctor Eduardo Medina del Diplomado de Implantología Digital Integral. Para el día de hoy, pues nos complace de verdad, sí, mucho tenerlo. Es un honor para nosotros el que hayan aceptado esta invitación. Sí, y bueno, no tenemos la desfortuna que el doctor Medina no nos acompañe por un compromiso que salió de repente. Sí, pues les mandamos un gran saludo y esperamos que pues cubra pues todas las expectativas que hasta el día de hoy se han generado con respecto a esta plática. Te agradecemos mucho, José, por haber aceptado nuestra invitación y por honrar igualmente también nuestro programa con tu presencia. Y pues damos gracias a todo el público que nos está oyendo y pues tendremos igualmente, como siempre, pues la presentación de nuestro conferencista, sí, la presentación asimismo con algunas de la plática que trae, y al final tendremos su espacio para algunas preguntas. Te dejo con el público, José, y pues adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor, gracias, Maru, y gracias a todos los que están participando de que esto sea posible. No, pues para mí es un gusto y pues como mencionaban, normalmente trabajo en equipo con el doctor Eduardo Medina García, surgió un inconveniente, pero aquí estoy yo pues para representar a ambos y definitivamente lo que más espero el día de hoy es que esta pequeña pero dinámica conferencia sea lo más productiva posible, que les genere un valor agregado importante y vamos a hablar un poco de la introducción o principios de la implantología. Van a ser conceptos básicos, procedimientos que la mayoría de ustedes pueden llevar día a día en sus consultorios y que obviamente en el futuro, si se da la posibilidad, podríamos complementar con una conferencia, charla, plática un poco más puntual y un poco más enfocada a cosas un poco más definidas. Sin más ni más, comenzamos. Agradezco también yo de mi parte mucho que estén ahí conectados, que destinen su tiempo para estar con nosotros. ¿Qué es la implantología? ¿De dónde surge, no? Pues la implantología surge desde edades remotas y siempre han estado vinculadas con tratar de reponer o restaurar órganos dentarios ausentes, ¿no? Que pudiéramos de alguna forma brindarle al paciente o a la persona que pudiera recuperar la función y la estética, la función que pueda comer, que pueda masticar, que tenga una adecuada fonética, y en la parte estética pues obviamente todos queremos vernos bien, ¿no? Como vemos en las imágenes, de repente se han reemplazado órganos dentarios, dientes con estructuras de diferentes materiales, entre ellos placas de titanio, placas de oro, y definitivamente en algún momento fue la única opción que tenía la gente para volver a tener lo que en ese momento les faltaba. Yéndonos todavía más atrás, diferentes culturas como la babilónica, egipcios, mayas, preincas, aztecas, Medio Oriente y griegos han participado también de una manera bastante importante en lo que conocemos hoy en el 2017 como la implantología. ¿Por qué? Ellos participaron en procedimientos como extracciones, tristemente mutilaciones, incrustaciones, trasplantes. Y recalco trasplantes. ¿Por qué? Porque era muy común antiguamente el retirar órganos dentarios de una persona a otra, especialmente del amo a alguien que le servía, y obviamente restaurar la función de esa forma. Se prescindió de ello por cuestiones morales, cuestiones de higiene y definitivamente porque esto no podía seguir de esta misma forma, ¿no? Hay datos en la historia bastante importantes. Por ejemplo, en el año de 1931 se descubrió en una playa de Honduras un cráneo que presentaba en la mandíbula 3 fragmentos de concha marina introducidos en los alvéolos de los incisivos. Ustedes podrían preguntarse, ¿qué relevante tiene esto? Pues estábamos pensando o se determina en la historia que es quizá la primera implantación, no transplantación. ¿Por qué?
utilizó un nicho preformado como es un alvéolo, se utilizó un material más o menos de la misma naturaleza, con alto contenido mineral, y se colocó. Pero lo más relevante de todo esto es lo siguiente. Al hacer estudios radiológicos del sitio, se encontró hueso compacto alrededor de los implantes. Podríamos definir o decir que esa fue la primera situación clínica donde se experimentó la osseointegración. No se generó algún tipo de reacción, de rechazo por parte del organismo, y tampoco se generó la muy comúnmente conocida fibrointegración, que es cuando el organismo detecta un cuerpo extraño y trata obviamente de rechazarlo. Si yo les dijera en este momento que cierren los ojos, imaginen un implante, yo creo que todos pensarían en la imagen que están viendo. Tenemos diferentes diseños, diferentes sistemas cónicos de paredes paralelas, con diferentes tipos de cuerda, muchos materiales, sin lugar a duda, viendo la imagen de la derecha, con muchas conexiones hexagonales, como al principio planteó el padre de la implantología, que es el maestro Branemark, conexiones internas, como posteriormente se fueron modificando para tener beneficios biológicos, beneficios protésicos, pero todo comenzó de esa forma, ¿no? También si les preguntara, ¿qué es el implante? Pues es la raíz, ¿no? Definitivamente yo con ese componente que comúnmente se fabrica de titanio, reemplazo la raíz que nuestro paciente ha perdido. Pero es lo que él busca, es todo lo que necesitamos, definitivamente no. No sería un éxito la implantología si no tuviéramos la rehabilitación protésica que ese paciente necesita. En la imagen que podemos ver, un implante que es la raíz y un aditamento protésico que funcionaría como lo que es un diente tallado, como es un muñón, un tornillo que sujeta el aditamento al implante para que posteriormente pueda todo esto retener, sostener, sujetar o dar los cimientos a una restauración protésica como podría ser una corona. Eso es el día de hoy. Eso es si no hubiéramos tenido antecedentes. ¿Cuáles antecedentes tenemos? Los que planteó el maestro o el profesor Branemark. El profesor Branemark siempre tuvo una frase: nadie podía morir o dormir con los dientes en un vaso con agua, y se refería mucho al paciente desdentado total. Sueco de nacimiento, ortopedista de profesión, y verdaderamente revolucionó lo que es la práctica diaria de la odontología enfocada en implantes dentales. ¿Por qué la revolucionó? Cambió la periodontología, la periodoncia, definitivamente. Cambió la prótesis bucal. Teníamos muchos casos en donde un paciente desdentado parcial, sin pilares posteriores, tenía que estar condenado a una prótesis parcial removible. A través de implantes dentales podemos crear esos pilares posteriores y generar prótesis fija. ¿Y qué podemos decir del paciente desdentado total? Su escenario de vida cambió radicalmente. Le cambiamos la vida, le generamos calidad. ¿Cómo? Mediante la implantación de 1, 2, 4 o más implantes para algún tipo de rehabilitación, ya sea removible o ya sea fija. La historia de la implantología comienza con muchos doctores que tuvieron prueba y error con diferentes materiales, con diferentes diseños, con diferentes cosas. Pero el padre Branemark, ¿qué pasó? En el año de 1952 comenzó con sus estudios de doctorado y hizo implantación de placas de titanio en animales, y al momento de tratar de retirarlas se dio cuenta o se percató de que no se podía. Entonces él entendió que el titanio era un material diferente. ¿Diferente a cuáles? Al cromo cobalto, al cromo cobalto molibdeno, al tantalium, a vitalium, a muchos otros que ya se habían utilizado, pero generando reacciones de citotoxicidad verdaderamente importantes. Entonces comienza sus estudios, se alía con mucha gente, desarrolla su grupo en Suecia, en conjunto con gente en Toronto, comienza a hacer estudios para poder en el año de 1965, a través del descubrimiento de la tolerancia o afinidad de los osteocitos al titanio, de operar a la primera persona, Gösta Larsson, al cual implantó en el 65 y rehabilitó en el 67. 2 años después, él tenía muchos temores, era el primero en esto, no pensaba en la carga inmediata, siempre sumergía sus implantes, siempre estaba muy precavido, muy ocupado, salud, o muy en la línea de que no hubiera procesos infecciosos, y por eso lo hizo de esta forma. Obviamente protocolos o abordajes que en la actualidad han cambiado radicalmente. En el 78 Suecia acepta la colocación de implantes dentales con propósitos clínicos. ¿Por qué? Porque ya habían bases y fundamentos verdaderamente bien establecidos que podían definir que el procedimiento iba a salir de una manera adecuada en cualquier lugar que nosotros lo lleváramos a cabo. En el 82
en Toronto, en una conferencia, él plantea todos sus estudios, todos sus resultados ante una audiencia verdaderamente significativa en términos de relevancia de los que estaban ahí, y verdaderamente no tuvo ningún argumento. Prácticamente todos, por unanimidad, decidieron o definieron que todos los planteamientos de Brånemark estaban verdaderamente fundamentados. Como dato histórico, dato curioso que a mí siempre me hace mucha gracia, 6'5" opera Gösta Larsson, y curiosamente de boca de él sale la historia de que iba en un taxi rumbo a un hospital para que lo operaran, y el taxista le pregunta, ¿hacia dónde se dirige? Le dije, voy a un hospital a cambiarle la vida a esta persona. ¿Cómo? Voy a permitirle que tenga dientes fijos. ¿Cómo? A través de implantes dentales. El chofer del taxi le dijo, pues yo quiero ser paciente suyo también. Entonces surgió el segundo paciente, Sven Johansson, derivado del viaje con Gösta al hospital para que lo operaran. ¿Qué es un implante? Entrando en términos un poquito más concretos o científicos. Podríamos irnos al glosario de términos prostodónticos y encontrar definiciones verdaderamente cansadas, aburridas, largas, que yo no me aprendo y que no puedo aplicar. Sintetizándolas un poco, les podría decir que es un elemento protésico fabricado a partir de un material aloplástico, o sea que no es nuestro, y que en la actualidad el que es más comúnmente aceptado es el titanio. Se implanta o se coloca por debajo de la mucosa para que quede anclado en el hueso. ¿Por qué les digo que el más aceptado es el titanio? Porque no es el único en la actualidad. En la actualidad se ha trabajado mucho en implantes donde se puede combinar titanio con circonia, o donde se puede trabajar circonia de manera aislada. Aún no alcanzamos que el éxito protésico con este tipo de implantes sea el que se espera o el que se ha obtenido con el titanio, y pues se continúa trabajando un poco con ello. Vemos en esa imagen, que es muy gráfica, un implante en el segmento anterior. ¿Cuál es la realidad en el segmento anterior? Que tenemos un implante que sigue parcialmente la anatomía de nuestro paciente. ¿De qué forma? Vemos la angulación de la premaxila, que genera que el implante esté ligeramente angulado también. Vemos un componente protésico, que sería nuevamente como el muñón de un diente. Vemos una corona. Es una rehabilitación fija. Eso es lo que ve nuestro paciente. Pero esta imagen podría crear cierto tipo de duda. ¿Serán los implantes solamente aplicables en el segmento anterior? Y yo les puedo decir sin lugar a dudas que no. Vemos en la imagen de la derecha un implante en el segmento posterior, donde debemos de seguir muchísimas consideraciones para que esto sea un éxito. Tenemos que tomar las consideraciones del volumen óseo. Queremos un ancho que sea acorde al diámetro de nuestro implante. Tenemos que tomar como consideración lo que es el perfil del tejido blando. Hay algo que se denomina perfil de emergencia, y es cómo emerge o sobresale nuestra restauración desde la plataforma del implante que está a nivel del hueso, y cómo nos permite que la rehabilitación protésica sea natural, sea adecuadamente visible, que tenga un lindo mantenimiento. Vemos las imágenes de la izquierda, un caso muy sencillo, implante en una zona desdentada de un 7, se coloca, se toma una impresión, se fabrica un aditamento o un componente metálico, y tenemos una restauración en la imagen inferior izquierda que tiene un orificio, es una restauración atornillada. Parte derecha, restauración en su lugar, y está obturado el acceso o la chimenea que nos permite anclar o sujetar el tornillo. Caso muy sencillo de todos los días que cualquiera de nuestros pacientes puede en algún momento requerir. Ok, les mencioné la premaxila, angulación hacia anterior, que deriva que el implante también la siga un poco. Antiguamente se creía, doctores, que la implantología era anatómicamente guiada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hueso mandaba, que de acuerdo a las características del hueso era como trabajábamos. En la actualidad ya entendemos que no. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, nuestro camino, la meta, es la restauración protésica. Entonces, en la actualidad podemos definir que la implantología es protésicamente guiada. El diente o la restauración final es la que tiene que guiarme a mí desde el principio en los requerimientos que yo voy a seguir para que todo sea un éxito. Vemos en la imagen 2 alvéolos, 2 implantes y el contorno, la silueta de lo que son las restauraciones. Podríamos pensar que es un escenario o un ejemplo de 2 implantes inmediatos a la extracción. Tenemos los alvéolos, cada quien decide de acuerdo a su protocolo quirúrgico si implanta la zona anterior o no. Se coloca
algún injerto de tejido conectivo, pero aquí lo más relevante es el implante está en posición, sigue relativamente la forma del arco y está siguiendo la directriz o los lineamientos que define la prótesis que se va a colocar. Muchas veces se hace un procedimiento que se denomina con colgajo, se hace una incisión, se abre, se implanta. En la imagen superior derecha podemos visualizar lo que es una guía quirúrgica, algo muy sencillo. La guía quirúrgica simplemente replica la rehabilitación protésica final. Si yo voy a trabajar con un paciente desdentado total, ¿qué va a ser mi guía quirúrgica? El duplicado de una dentadura. Si es un segmento desdentado unitario, un diente, como podemos ver ahí, y eso nos va a guiar desde el principio al sitio más adecuado para la colocación del implante de acuerdo a mi restauración. Vemos la imagen inferior donde podemos ver la implantación de nuestro implante, que va a seguir consideraciones tridimensionales. ¿Cuáles son ellas? Corona cervicalmente, vamos a tener una posición que va a ser más o menos 3 milímetros por debajo del margen o el contorno gingival de mis dientes vecinos. Búcula igualmente, yo quiero que en sentido bucolingual mi implante quede colocado más o menos en relación al cíngulo de los dientes vecinos. ¿Y qué sucede mesiodistalmente? Que yo no quiero que tenga angulaciones severas hacia ninguno de los lados. Vamos a tener consideraciones también de seguridad, como podría ser 1.5 milímetros hacia mesial y hacia distal. No queremos perjudicar la vitalidad pulpar de los dientes vecinos y tampoco queremos que nuestra cresta ósea sea tan delgada que vaya a disminuir la vitalidad o el aporte sanguíneo, que se va a traducir en ¿qué? En que mi papila no se encuentre en el lugar que yo quiero. Y todos queremos restauraciones estéticas. Si no seguimos estos parámetros, es difícil que nosotros las alcancemos. ¿Qué pasa en la actualidad? También tenemos procedimientos o planteamientos que son denominados sin colgajo o flapless. ¿Cómo los llevamos a cabo? Con una planeación muy minuciosa, una planeación muy acertada, una planeación que primero lleva lo que es un estudio tomográfico. Puede ser un tomógrafo médico o helicoidal, puede ser un cone-beam. Nosotros inicialmente fabricamos lo que es una guía radiográfica, duplicado de la prótesis o del componente protésico final, con algún tipo de marcador radiográfico, como es en la actualidad la gutapercha, de suma facilidad, costo económico muy razonable, y lo podemos colocar sin ninguna dificultad. Hacemos un doble escaneo o un doble estudio. Inicialmente mi guía radiográfica solita, y en un segundo plano mi guía radiográfica portándola a mi paciente. Obtengo dos archivos que vienen en un formato que se denomina DICOM. ¿Qué hago? Lo meto en un software y hacemos lo que se denomina el empalme. Puedo ver a mi paciente con prótesis o sin prótesis y comenzar a planear un poquito la rehabilitación que vamos a llevar a cabo, tomando en consideración lo anatómico derivado de lo protésico. Si yo no fabricara una guía radiográfica, ¿qué sucedería? Que simplemente veríamos lo anatómico y obviamente lo protésico se nos escaparía de las manos. Aquí podemos ver con un software de planeación, que en este caso fue el Nobel Clinician. En la izquierda tenemos el duplicado de la dentadura en mi estudio tomográfico. En la parte derecha podemos ver un implante colocado, contemplando adecuadamente el volumen óseo que tiene mi paciente. Estoy derivando o estoy contemplando o estoy generando que se conserve mi tabla vestibular y mi tabla palatina. Y además, en lo que es el ápice del implante, estoy tomando consideración estructuras anatómicas, como en ese caso podría ser piso de seno maxilar, piso de fosas nasales. De otra forma tendríamos mucha dificultad. Otro gran beneficio, otro gran aporte de lo que son los estudios tomográficos es que prácticamente yo puedo abordar a mi paciente virtualmente. Yo le planteo el procedimiento, el paciente decide si acepta o no y obviamente entenderá si procede o no procede. Y de esta forma tenemos más claridad, tenemos un índice, un escenario de seguridad muchísimo más alto. Aquí podemos ver en esta imagen una guía radiográfica, una guía quirúrgica de lo que sería un paciente desdentado total. 4 implantes, 2 en el segmento anterior, 2 en el segmento posterior. El paciente al momento de ser abordado con esta guía, ¿qué sucede? No vamos a tener que abrir un colgajo y todas las consideraciones relacionadas con la anatomía ya han sido contempladas mediante la planeación que hicimos virtual. ¿Cómo se fabrica esta guía? Se planea primero un software y luego se envía a un centro de producción. Aparte de Nobel Guide tenemos Mimix, tenemos Materialize, tenemos Simplant, tenemos muchas marcas comerciales
que nos pueden generar planeaciones y concreciones físicas reales de los planteamientos digitales que nos pueden generar el valor agregado que nuestro paciente busca. Aquí la vemos en posición, obviamente trae 3 pines de anclaje, que es el mecanismo que esta guía utiliza para no moverse, para no desviar, para no modificar en lo absoluto lo que es la planeación que nosotros llevamos a cabo, y definitivamente tener un planteamiento más concreto y un escenario de éxito todavía mayor. Ok, mencioné un poquito los antecedentes, la historia, quién es el padre de la implantología, cómo puede ser el abordaje, la importancia de vincular la prótesis con lo anatómico, pero definitivamente yo tengo que tener muchos criterios de selección que me pueden garantizar el éxito, entre ellos la calidad del hueso. Hay que entender que no todos los sitios anatómicos son igual de favorables. Por ejemplo, la mandíbula y la maxila se comportan distinto. Si vamos a clasificaciones óseas muy sencillas, podemos decir mandíbula, hueso tipo 1 y 2, maxila 3, 4. Mandíbula, un hueso más cortical, menos medular, y donde podemos encontrar en la parte superior un hueso más esponjoso, con más aporte sanguíneo, que es bastante necesario, pero con un nivel de anclaje o de estabilidad primaria un poco menor. Fijación primaria, sinónimo de estabilidad inicial. ¿Qué es esto? El anclaje mecánico que yo busco del implante que estoy colocando. Viene derivado de múltiples factores, como podría ser el diseño del implante. El diseño en forma y en el tipo de cuerda que tiene permite anclarse más o menos al escenario inicial que nosotros tenemos. Podríamos entender que esa fijación primaria es traba mecánica. Yo tengo un sustrato, dependiendo de ese sustrato y de las características de lo que coloco, voy a obtener mayor o menor estabilidad primaria. Cuando yo tengo una buena estabilidad primaria, casi puedo ir garantizando que la osseointegración va a ser prácticamente segura. Al implante en el periodo de cicatrización no le gusta el micromovimiento. Dicen que se tolera entre 50 y 150 micras. Entonces, entre mejor anclado está, mayor probabilidad de éxito yo voy a tener. Aquí está mencionada la oclusión. La oclusión es el concepto protésico más importante de éxito en cualquier rehabilitación, ya sea sobre dientes o sobre implantes. Si yo no tengo una oclusión estable o balanceada, todo queda a la deriva y definitivamente en algún momento voy a tener problemas. En implantología, ¿cómo se traducen estos problemas? En términos de componentes protésicos, puede llegar a fracturarse alguno de ellos. En términos del tornillo que sujeta mi restauración al implante, se llegan a aflojar y en algún momento romper. Entonces, lo ideal es que la oclusión esté muy contemplada, probada y asegurada desde el principio. Número y posición de los implantes. Definitivamente no es lo mismo que yo contemple una hemiarcada que una arcada completa o una brecha, no sé, de un segmento posterior. Yo tengo que contemplar cuántos dientes faltan, volumen óseo, diámetro del implante y la longitud del mismo. Cuando yo entablo o unifico todos estos factores, puedo llegar a un planteamiento verdaderamente predecible. Técnica quirúrgica y protésica. Podríamos tener el hueso ideal, definitivamente el diseño de implante más favorable. Si mi técnica quirúrgica no es la que debo de seguir, me va a traer problemas. Podríamos quizá aterrizarlo en que si tenemos un protocolo quirúrgico inadecuado, definitivamente la estabilidad de mi implante no va a ser la mejor. Mantenimiento y citas de control es el éxito. Ahora sí que es la meta también en cada uno de nuestros procedimientos. Nuestro paciente no se puede ir, ahora sí que de por vida a sus casas, sin pensar que tenemos que revisarlos nosotros, ahora sí que temporalmente, esporádicamente, ahora sí que cada cierto tiempo, periódicamente. Tenemos que plantear desde el principio al paciente cómo van a ser las citas de control. Y definitivamente 6 meses, 3 meses, 12 meses después es quizá un escenario bastante favorable. Le damos técnicas de fisioterapia e igualmente, reitero, 3 y 6 meses es lo ideal. Los acostumbramos a utilizar el hilo dental, dispositivos de higiene, cuando llegan al consultorio tomamos radiografías, papel de articular para checar la oclusión y definitivamente vamos viendo cómo se comporta nuestro paciente y podemos erradicar complicaciones de índole biológico, como podría ser perimplantitis y mucositis. La anatomía del implante se puede ahora sí que distribuir o segmentar en macro y micro. Macro, la forma y el tamaño, cómo son las cuerdas, cómo son las características. La forma micro, sumamente importante. Al principio nuestros implantes eran lo que se denomina maquinados.
totalmente lisos. Se cambió por diseños roscados y porosos para incrementar con las roscas mi estabilidad primaria y con esa porosidad la superficie de contacto del hueso y del implante. ¿Cómo? Al momento en que tenemos la cicatrización ósea, esos poros van siendo invadidos por lo que es la sangre, el coágulo, y obviamente comienza a formarse lo que es nuestro hueso. De longitud del implante ya les platico un poquito. ¿Qué pasa? Podríamos pensar, es solamente para pacientes desdentados parciales, segmentos protésicos, desdentados totales. Aquí les muestro ciertas referencias de cuál es el escenario de la implantología. Datos de iData, que ahora sí que recopila información de múltiples países, y donde en su estudio del 2011, más o menos corroborado, corregido en el 2013, 44.2 de los implantes se colocaban para restauraciones únicas, 36.3 para segmentos protésicos. ¿Qué quiero decir con segmento protésico? Brechas, puentes de 3 unidades. El caso más común, o el caso que más se repite, clases 1 de Kennedy en lo que es mandíbula. Y bueno, casi un 20% prótesis híbridas y sobredentaduras. Sobredentadura, prácticamente una dentadura total convencional, con unos cuantos implantes generando retención, pero siempre de índole removible, que es una híbrida, una prótesis de 1 o 2 materiales, pero que queda fija. El paciente no puede retirársela. ¿Qué está sucediendo? El escenario está cambiando radicalmente. El crecimiento a nivel mundial del paciente adulto mayor está verdaderamente desmedido. Entonces, las aplicaciones clínicas de implantes dentales para estabilización de prótesis totales está en alza. Y obviamente todo esto derivado de que podemos, mediante tecnología CAD/CAM, planear y diseñar alternativas para estos pacientes que normalmente ya han sufrido algún tipo de atrofia ósea. ¿Qué sucede? ¿Por qué nuestro país está creciendo en términos de implantología? Porque es un procedimiento que todos debemos de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos mayor conocimiento. Definitivamente el paciente investiga, ¿no? Recibimos comúnmente pacientes que nos preguntan por algún procedimiento y ya estuvieron en Wikipedia, en YouTube, en el Rincón del Vago, donde ustedes quieran, fuentes serias, fuentes no serias, pero llegan con cierto nivel de conocimiento, cosa que no se daba antes. Entonces, ¿qué quiere decir punto 1? El paciente lo pide, el paciente lo exige. Punto 2, tenemos una mayor oferta de programas educativos, tanto a nivel especialidad como a nivel no especialidad, en términos de quizás diplomados, en donde una mancuerna entre universidades y casas comerciales está generando mucho conocimiento. Y la otro acelerador es la gente. Estamos previendo que para el 2050 el 21% de la población sea desdentada total. En números, en el 2017 se contempla en México que se implanten 172.926 implantes. El dato no lo invento yo, son métricas latinoamericanas. Entonces vamos poco a poco creando un nicho conveniente para nosotros en términos de nuestra profesión y obviamente conveniente porque le brindamos una solución a cada uno de nuestros pacientes. Ok, entrando en casos clínicos, que es lo que a todos nos gusta ver, definitivamente les voy a plantear 3 escenarios donde tenemos aplicaciones clínicas de implantes dentales totalmente diferentes. Vamos a comenzar con la estabilización de una prótesis total inferior en un paciente desdentado total. Tenemos una imagen de una dentadura convencional donde tenemos 4 componentes que se denominan housings, que interactúan con una pieza que está sobre el implante y generan retención, que nos permiten ¿qué? Pasar de escenarios antagónicos. En la derecha podemos ver prácticamente el último recurso en algunas ocasiones para mandíbulas verdaderamente atróficas. Una dentadura convencional, quizás con una base metálica. En la izquierda podemos ver cómo se puede transformar radicalmente con la colocación de implantes dentales. Vemos en esta imagen clínica que vemos un arco inferior verdaderamente atrófico. Tenemos prácticamente en la parte posterior un filo de cuchillo muy marcado. Vemos huellas de lo que son extracciones bastante recientes. Se plantea, diseña y se aborda el caso con la colocación de 4 implantes. Si ustedes los ven, están verdaderamente bien distanciados unos de los otros. Eso es bastante importante para la biomecánica de la rehabilitación que yo voy a colocar. Siempre entendamos, cuando yo trabajo un paciente desdentado total con una sobredentadura, esa sobredentadura se va a comportar como una dentadura convencional, simplemente que va a tener retención extra. ¿Por qué se comporta igual?
va a anclarse o estabilizarse de igual forma en estructuras de soporte primario. En este caso, ¿cómo? Papila piriforme. El paciente siempre nos pregunta, doctor, ¿y no puede cortar eso que me lastima? Desgraciadamente no, porque nos da estabilidad. Vemos aditamentos axiales. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos 4 componentes que actúan de manera independiente, brindándonos retención. En este caso, puntualmente serían O-rings, que funcionan de la siguiente forma. Tenemos el implante colocado con un componente, con una cabeza de bola. En la parte superior vemos que un housing metálico que tiene un componente de goma. Esa goma y la cabeza esférica del implante o el aditamento van a generar retención. Era un video, no correo, pero interactúa de una manera bastante favorable. La dentadura se estabiliza sobre las áreas que debe estabilizarse y simplemente la cabeza esférica y el housing nos dan mucha, pero mucha retención. Dentaduras convencionales, fabricadas, en este caso, cuando tenemos paciente desdentado total superior e inferior, vamos a tener una oclusión bilateral balanceada, contacto en trabajo y en balance, que va a evitar que tengamos desalojo o inestabilidad de la prótesis. Tenemos nuestro modelo de trabajo, donde se ve más claramente lo que son 4 componentes, que en este caso, un caso donde se utilizan locators. Los locators son muy chicos y brindan mucha retención. Es una alternativa que utilizamos nosotros día con día. Se recupera la prótesis, recortamos, pulimos. Esas gomas negras nos van a dar retención al principio, para que el paciente se vaya acostumbrando o acomodando. Luego las iremos cambiando por otras más retentivas. Paciente contenta, paciente feliz y obviamente con una calidad de vida mayor y obviamente funcionando de una manera más adecuada. Esa imagen, pues quién no desearía estar ahí, ¿no? Ahora sí que en la playa, Punta Arenas, Costa Rica, pero vamos a seguir nosotros con un poquito de nuestra plática. Diseño. Tenemos aquí una prótesis parcial fija atornillada, lo que sería un puente de 4 unidades. ¿Dónde? En lo que es el segmento anterior superior. Si vemos la imagen, tenemos 2 dientes que no tienen soporte y tenemos 2 dientes a los lados, o más bien 2 dientes sujetados o anclados por los implantes dentales. Es un abordaje muy comúnmente utilizado ¿cuándo? En el segmento anterior superior. No colocamos 4 implantes continuos. No colocamos normalmente implantes en centrales y volados en lo que son los laterales. Colocamos normalmente implantes en laterales y fijas de 4 unidades. ¿Sí? Podemos ver en la imagen, nuestro paciente trae un provisional, y el provisional prácticamente en términos estéticos llena muchos de los requerimientos que nuestro paciente está buscando. Vemos en la parte inferior derecha, son nuestros contactos, tanto en Facebook como en lo que es Instagram, del doctor Medina, y lo que es de mi parte el doctor José Viales, por si quieren contactarnos por algo. Y en la parte superior el programa que representa mucho de lo que estoy mostrando, que es el Diplomado de Implantología Digital Integral. Tengo mi provisional, lo retiro o lo quito de boca, y en este momento podemos ver una estructura con contornos bastante definidos, estéticamente muy favorable, con 2 accesos en la parte palatina, que nos fabrica una restauración atornillada y que obviamente me va a brindar algo que se denomina recuperabilidad. Yo esa prótesis en boca del paciente la quito con mucha facilidad, sin ningún tipo de complicaciones, a diferencia de una prótesis cementada que yo tengo que trabajar un poco más, porque en algunas ocasiones no sé qué medio cementante utilizó otro colega en algún momento, o inclusive nosotros, por la precisión de cada uno de los componentes, la fijación sobre implantes con cemento es sumamente alta, aunque se utilice la fijación. La posición de los claro. implantes también. Aunque ese cemento sea de carácter temporal, pues sí, aquí el doctor Bori y yo a veces sufrimos muchísimo en el consultorio con algunos casos que nos llegan, pues pero hay que abordarlos, ¿no? Vean aquí, este es un tema bastante importante que me fascina a mí. Tengo un provisional que funciona muy bien, camino a una restauración definitiva, pero yo tengo que hacer una mancuerna importante entre lo que son tejidos blandos y prótesis. ¿Cómo lo hago? Manejando mis tejidos blandos. En este caso vemos la conformación de pónticos ovoides en la zona de centrales, que me va a permitir, evidentemente, que se haga una prótesis que emerja de ese sitio y que se vea más natural y que mi paciente pueda limpiarla de una manera más sencilla y favorable. Al provisional le hacemos incrementos paulatinos de resina, colocamos la restauración, generamos presión y le damos unas cuantas semanas para que ese tejido vaya copiando, vaya entendiendo qué es lo que queremos hacer.
Se puede hacer de muchas formas, presión, instrumentos rotatorios. Provisional en boca, conforma tejidos y queremos transportarlo adecuadamente ¿a dónde? A nuestro modelo de trabajo. Esa parte es importante, muy importante, para que nuestro técnico dental obviamente copie y siga las condiciones que nosotros queremos que se generen para la rehabilitación definitiva. Podemos ver aquí nuestro modelo de trabajo. En la parte izquierda el provisional y podemos ver los nichos bien conformados en el modelo de trabajo tal cual como están labrados en boca. ¿Puedo garantizar yo un éxito y entendimiento con mi laboratorio mediante técnicas como este? Pues yo creo que sin lugar a dudas sí. Fabricación de la prótesis. Prótesis colocada en boca. Y miren, a esta prótesis yo podría criticarle todo lo que ustedes quieran. Podríamos decir que tiene poca dominancia el central respecto al lateral, dientes muy anchos, lo que ustedes quieran. Pero si yo no hubiera abordado este caso o atendido a este paciente, yo no creo que le falten los centrales, ni pensaría que tiene implantes en laterales. Vemos pseudopapilas bastante definidas, no vemos triángulos negros. Y obviamente si reitero el tema de la brecha, sí es más retador una brecha grande que una brecha normal. Ahora sí que el Parque de Coyoacán, me gusta mucho visitarlo. Todo lo que hacemos tratamos de derivarlo de evidencia científica, referencias bibliográficas, de literatura. Yo no lo invento, ¿no? Entonces este último caso que vamos a ver está muy relacionado con el manejo de tejidos blandos en el segmento anterior, con algo que se denomina el Pink Aesthetic Score. Bueno, va un poco lento. Se evalúa las características del tejido blando en la parte anterior. ¿Para qué? Para incrementar, para evaluar adecuadamente cómo está el tejido, para obviamente tener mejor comunicación con el técnico y para poder tomar una serie de consideraciones que podrían derivarse en éxito en el tratamiento que queremos llevar a cabo. Esta técnica o este planteamiento lo hizo muy famoso el doctor Rudolf Furhauser, ¿no? Y prácticamente es algo que aplicamos hoy día con día. Mejora comunicación, mejora apariencia. Vemos la imagen en la parte derecha, un implante unitario, quizá en el segmento o en el sitio más difícil, que es un central, con un manejo de tejidos blandos bastante favorable, tejido bastante saludable. Vemos la plataforma sumergida más o menos 3 milímetros, como les comentaba, y obviamente todo se ve muy bonito. Este caso lo hice en conjunto con Carlos Benítez, egresado del departamento de periodoncia. Hicimos también, o hizo Carlos más bien, una técnica que está muy en boga, que es la comúnmente denominada socket shield. Se deja una porción de la parte vestibular del diente, extracción atraumática. Vale concretar que era un diente con una fractura horizontal, sin ningún tipo de valor protésico. Se extrae, se implanta, se coloca un healing y un provisional. Vemos el healing en posición. Posteriormente migramos ¿a qué? A tomar nuestra impresión definitiva. Ahora sí que transportar en un modelo lo que realmente fuimos generando en lo que es la boca de nuestro paciente. Técnica cucharilla abierta. Vemos un poste largo con retenciones. ¿Qué quiere decir cucharilla abierta o de arrastre? Simplemente que yo pongo un componente en posición en boca, tengo una cucharilla perforada, el tornillo tiene que emerger por esa perforación, coloco mi material polimeriza, suelto el tornillo y él viene atrapado en mi impresión. Una técnica bastante predecible. Generamos un modelo y hacemos una restauración provisional que nos permitió conformar todavía más los tejidos. Importantísimo, hay zonas críticas y subcríticas en lo que son provisionales y restauraciones definitivas, plataforma, perfil de emergencia, todo tiene que estar altamente pulido y con contornos definidos. Vemos el perfil del que les he venido platicando un poquito, tejido saludable, vemos la emergencia bastante adecuada, si involucramos el diente que se coloca, un diente bastante bonito para hacer algo, ahora sí que de índole provisional. Se inserta, me gustan los agitamientos plásticos en lo que es el segmento anterior. Y vemos la sonrisa de mi paciente. Sonrisa muy favorable, tomando en cuenta que es una restauración provisional. Una sonrisa que, digo, les tengo que ser bien honesto, la paciente aún no se coloca la restauración definitiva de lo satisfecha que se encuentra, ¿no? Que mesiodistalmente y anatómicamente llenó todos los requisitos y que obviamente en términos de estética, fonética, ahora sí que está llenando todas sus necesidades. Ya prácticamente para acabar, pues les muestro una imagen donde recopilo muchos momentos bonitos que vivo con mis alumnos, con mi colega cómplice Eduardo, maestro, mentor, muchas cosas.
Vemos ahí al doctor Bori también, momentos compartiendo con nosotros. En la imagen inferior izquierda, el doctor Pedrero, el doctor Ríos, de quien he aprendido también muchísimo, y bastantes de mis alumnos, ¿no? En los cuales hemos convivido en cierres de curso, eventos académicos, y por qué no en la clínica de implantología, donde todos los jueves trabajamos bastante, afortunadamente. Como última diapositiva, que no quiere aparecer ahí, pero es una imagen de la rectoría de mi facultad, de mi Universidad Nacional Autónoma de México, y donde reitero que prácticamente mucho de lo que vimos ahorita es lo que pueden ustedes aplicar en el diplomado de implantología integral. Y aprovecho para hacer el comercial, ya casi vienen las entrevistas. En el mes de abril vamos a estar comenzando con ellas para lo que va a ser el curso académico que va a iniciar en agosto. Es un diplomado enfocado a lo que son especialistas en el área de cirugía oral y maxilofacial, periodoncia, prótesis bucal e implantología, odontología restauradora avanzada. Pronto saldrá en la página de internet www.unam, ¿sí? Si no me corrigen, lo que va a ser la convocatoria. Entonces yo les agradezco mucho el tiempo que me destinaron. Espero que esto haya sido de valor, que hayan quizá conocido cuestiones teóricas nuevas, o simplemente que hayan reafirmado conocimientos que ya tenían, ¿no? Entonces les agradezco mucho. No sé si el doctor quiere aportar algo. Bien, muchas gracias, José. La verdad es que muy interesante la plática, porque finalmente yo creo que para la gente que ha estado inmersa justamente pues en todo lo que corresponde a pues todos los elementos que hacen que la implantología pues se vea fácil relativamente, no es fácil, son experiencias de muchos años, son experiencias que pues de mucho estudio, de mucha experiencia, de mucho esfuerzo, y yo reconozco en eso, en ti, una persona que ha estado siempre inmersa en eso, en el estudio, en la experiencia, y aparte, y otra de las cosas que además debo reconocer es precisamente esas ganas de que los muchachos sigan aprendiendo, y no nada más los muchachos, sino la gente de contemporánea mía, contemporánea tuya, ¿sí? Que pueda aprender, porque yo tuve oportunidad, digo ya pasados unos años, de tomar un curso contigo, y pues siempre vive uno aprendiendo. Yo creo que esto es apenas una probada de lo que un diplomado de más de ¿cuántas horas son? Bueno. Alrededor de 412 horas. Apenas es una pequeña probada de lo que puede hacer. Entonces los invitamos realmente a que ustedes tengan oportunidad de hablar. Tienen también los teléfonos de educación continua, de la conexión de diplomados, para que tengan ese chance de ustedes de poder preguntar, ante todo, justamente lo que nosotros pretendemos y de lo que nosotros queremos que ustedes pues nos hagan preguntas en términos de costos, duración, inicio y todo. Ya lo decían bien, que ya tenemos fechas incluso, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas. Vamos desafortunadamente no tengo mucho tiempo, puesto que este tipo de información la estamos tratando de hacerla pues lo más rápido posible. Sin embargo, bueno, pues se las vamos a pasar aquí al doctor Viales, justamente para que él pueda posteriormente responderlas, ¿no? ¿Tienes algo? Sí, gracias José por estar con nosotros, excelente plática. De hecho, tantas preguntas o dudas no quedaron, lo explicaste muy bien. Lo que la gente es sobre todo quererte expresar contigo acerca de muchas felicitaciones. Desde Mexicali, Ramón Reyes; desde Ensenada, Alejandro Herrera; desde Guadalajara, Carmen Silva; desde Lucía Gabriela también te manda saludos, al igual que Angie Álvarez; desde Honduras, Selvin Ponce; a usted también, doctor Manuel Labardi, les manda saludos a los dos. Fue un compañero nuestro. Y también de Durango, Doris Salazar. Más que nada son felicitaciones de dos formas. Una, todo lo que es la parte académica. Dos, porque el día de hoy no tuvimos problemas con la transmisión. Gracias a todo el equipo que nos apoya, Mario que está por allá en cabina y todos los chavos de servicio social que nos ayudan. Y sí, son... Rodrigo también, que está por ahí. También, y Suri Saday nos habla también que excelente conferencia. Yo quisiera nada más a lo mejor ampliar un poquito la información que tú dijiste. En las áreas de implantología se manejan a nivel de especialidades, en lo que viene siendo la especialidad del área de periodoncia, del área de rehabilitación o prótesis, en el diplomado de odontología estética restauradora y también en la alta especialización de implantología. Y si bien en el área de educación continua, que es la que nos corresponde y que mencionó el doctor José Viales, tenemos el diplomado de implantología digital integral,
Ya les dijo que no tardamos en la página de la facultad, corregimos nada más un poquito eso, que es www.donto.unam.mx, en donde salen publicadas las fechas de entrevista, y a mediados de abril tendremos la fecha de entrevista que nosotros tengamos para este diplomado de implantología. Tomar en cuenta que es una labor ardua porque son todos los jueves durante 11 meses aproximadamente, desde las 7 de la mañana hasta las 2:30 o 3 de la tarde, en el cual los alumnos se preparan con una actualización de vanguardia. Y recordarles que el próximo miércoles estamos otra vez con el Face en vivo con todos ustedes, con la doctora Fabiola Salgado Chavarría y el tema de cirugía de terceros molares. Muchísimas gracias. Yo más quiero recordarles igualmente que el próximo día 5 de abril tendremos nuestro programa largo, ¿sí? Y vamos a tener de invitado al doctor Alejandro Mejía, viene de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, y él nos va a hablar sobre un tema muy interesante que corresponde a lo que es a la administración del consultorio, mercadotecnia del consultorio dental, y su tema se llama Ganar, Ganar en odontología. Creo que va a ser un tema muy interesante. Y también tenemos la visita, también nuestra primera visita dentro de nuestros miércoles de participación, nuestro primer exponente extranjero, que es el doctor Víctor Guerrero, que viene de Perú, ¿sí? Él estará con nosotros el día 26 de abril y hablará sobre control de infecciones. Esperamos que ustedes nos sigan acompañando en estos programas, que se sigan pues reproduciendo porque la Facultad de Odontología es eso, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México es para todos ustedes, y pues los seguimos esperando y esperamos que nos seguirnos favoreciendo con su atención. Muchas gracias nuevamente al doctor Viales, le mandamos un saludo al doctor Medina igualmente, gracias a Mauro y gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Me es muy grato dirigirme a todos ustedes para invitarles al evento más importante, el más grande del mundo de habla hispana en el ámbito odontológico. El 4, 5 y 6 de mayo de este año son cordialmente invitados al World Trade Center, y en esa mancuerna que se ha creado desde hace algunos años a la fecha con AMIC Dental, tendremos la oportunidad de disfrutar más de 8.500 participantes en el Congreso y más de 35.000 participantes en la exposición comercial este 4, 5 y 6 de mayo. Los esperamos. Muchas gracias.